Dios les bendiga a todos. Antes de comenzar la enseñanza, quisiéramos pedirle a Dios su bendición. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y le pedimos a Dios que Él nos hable, como siempre. Amado Dios, queremos pedirte que tú hables a nuestros corazones y a nuestras mentes. Queremos pedirte que tu palabra, Señor, nos instruya, que tu palabra nos lleve a Jesús, que nos lleve a una vida consagrada y santa delante de ti, Señor. Queremos pedirte, Señor, ser transformados con tu poder, en el nombre poderoso de Jesucristo, para honra y gloria tuya. Amén. El título de esta enseñanza se llama La trampa del pecado. Déjame platicarte algunas historias verídicas, reales. Una persona que fue cristiana hace ya muchos años, de repente se descubrió que tenía una enfermedad incurable y esa enfermedad pues era muy fuerte, había avanzado demasiado. Esta persona que tenía fe, que amaba a Dios, que tenía una entrega a Cristo, de repente todo lo que vivió se transformó en algo oscuro, en dolor, en angustia, en desesperanza. Tal fue la presión que sintió dentro de su alma porque no sanaba, porque ahora todas las expectativas que tenía se habían hecho trizas. La persona comenzó a tener una batalla mental muy fuerte, de tal manera que pidió la asistencia de una persona que leía las cartas, un hechicero. Y de repente tú te preguntas, una persona que caminó con Dios, alguien que conoció de la Biblia, de repente en un momento de crisis, de dificultad, ahora buscó la ayuda de un hechicero. Es increíble, pero quiero decirte que en algunos momentos pasa. Gracias a Dios, un líder de la iglesia de esta persona fue y le reconvino, lo llevó al arrepentimiento y volvió a confiar en Jesús. Qué difícil es cuando una persona, sus expectativas, sus esperanzas, sus dificultades, todo lo que le rodea se ha vuelto tan horrible. La persona comienza a pensar que Dios ya no está con él o con ella. Déjame platicarte otra historia. Hace poco me encontré a un cristiano de hace muchos años y de repente me confesaba con lágrimas que para él estaba dudando ya si ser cristiano o no. Yo le preguntaba por qué y él me decía, es que mi esposa ya me dejó. En la iglesia donde yo iba ya se dividió. Creo que muchas de las cosas que yo vivo y veo me reflejan que Dios no está, Dios no existe. O si existe, realmente Dios no hace mucho por ayudarme o porque las cosas sean diferentes en mi vida. Créeme que estar en los zapatos de esta persona debe ser algo bien difícil. Creer a Dios en medio de una confusión, creer a Dios cuando tu esposa te abandona, creer en Dios cuando la iglesia donde vas se derrumba, creer en Dios cuando de repente todas las cosas que te rodean te empiezan a ir completamente mal. Créeme, no es para nada fácil. En este sentido, esta persona, gracias a Dios, permanece firme. La persona que murió finalmente de aquella enfermedad incurable se fue con Jesús. Pero esto nos lleva a una reflexión, y la reflexión es, creo que hay cosas en la vida o momentos o circunstancias que nos llevan a pensar que todo lo que nosotros vivimos es algo muy difícil y que a veces le clamamos a Dios y Él no nos escucha. Si estás enfermo o estás atravesando por alguna situación semejante, de repente piensas que las cosas no van a cambiar nunca, no van a cambiar y van a ser cada vez peor. Quiero platicarte otra historia de un predicador donde también en algún momento comenzaron a acusarle en la iglesia donde él estaba y comenzaron a señalarle faltas y querían la destitución de ese predicador. Comenta él que para ese entonces todo se volvió oscuro. La gente que antes la amaba ahora le estaba odiando. La gente que antes decía que lo que predicaba era de Dios ahora le estaban diciendo que no y que era necesario que se fuera. Para colmo, de repente entró en una crisis nerviosa tan fuerte que decía que el padecimiento que tenía por las cargas emocionales eran tan fuertes que llegó a sentir que el dolor en su cuerpo era tan intenso
que comenzaba a ver visiones y vio en esa visión cómo el dolor era como una serpiente que continuamente lo estaba asediando y asediando y asediando. Dice que oraba a Dios y no había resultado. Pedía a Dios sanidad, no había sanidad. Pedía a Dios que las cosas se quitaran de lo que estaba padeciendo. No sucedió absolutamente nada. Creo que estas cosas nos ilustran perfectamente algún momento de nuestra vida, alguna circunstancia más allá de nuestras fuerzas. La historia que te voy a platicar, que es bíblica, nos va a mostrar por qué ocurren estas cosas, por qué a veces en la vida de un creyente o en la vida de una familia o en una iglesia o en un país pueden ocurrir semejantes cosas. Quiero platicarte la historia de David. David, antes de ser el rey, porque todos aclamamos a David como un hombre santo y lo fue. Todos aclamamos a David porque a través de David viene la descendencia de Jesucristo, el Mesías. Y es algo maravilloso escuchar la historia de David. Pero la historia de David también tiene cosas que nos ilustran no solamente en la virtud, sino también en aquellas cosas donde podemos equivocar y donde podemos errar. La historia más gráfica de David es el adulterio con Betsabé. Pero hay otra historia que está quizás un poco más oculta y que nos ilustra muchísimo también la vida, la vivencia de un creyente y sus luchas, sus batallas contra el pecado. La historia, quiero darte un poquito de contexto. David en este momento está siendo perseguido. Recordemos que cuando Dios mandó al profeta Samuel a ungir a David, David no ejerció inmediatamente el ser rey o ser una persona que iba a estar gobernando Israel de manera inmediata, sino que Dios había desechado al rey Saúl. Sin embargo, este hombre ya desechado seguía todavía gobernando. Y este hombre que ya había sido desechado por Dios, los demonios lo atormentaban, de tal manera que estaba lleno de celos, estaba lleno de todo tipo de odio y de amargura y de resentimiento. Y sobre todo el pecado más marcado en él fueron los celos. La carrera de David fue Dios levantándola cada vez más y más en el plano de la guerra, de las conquistas y todo esto. De tal manera que la gente decía de David que Saúl hirió a sus miles y David ¿a quién? A sus 10,000. Era un dicho en Israel, era un cántico. Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. En otras palabras, sí, Saúl hizo cosas grandes para Dios, pero David hizo muchísimo más para Dios. Todo esto hacía que el corazón de Saúl se volviera tan oscuro, tan negro, que los mismos demonios venían y lo atormentaban. Se estaba lleno de celos el hombre, y cuando oía tocar a David, tomó una vez una lanza y se la aventó. Entonces de allí comienza una historia terrible de un hombre desechado y de un hombre que Dios lo ha llamado. Entonces David comienza a ser perseguido por Saúl. Comienza a huir y a huir, tratando de escapar de la ira de Saúl. Era tanta la presión que sintió David, porque imagínate estar viviendo en medio de un país donde todo el ejército te está buscando, donde el rey te está asediando para buscar tu vida, donde no tienes escapatoria, no te puedes esconder. Saúl conocía perfectamente todo el territorio, no había manera de escapar. Entonces David se sentía tan agobiado, tan oprimido por Saúl, que lo intentó matar una y otra vez. Seguramente la idea de David es: tarde que temprano voy a morir, tarde que temprano me va a matar este hombre, tarde que temprano va a caer sobre mí y me va a hacer pedazos. Imagínate las luchas mentales de David, sus pensamientos, sus sufrimientos, sus angustias, la opresión que sentía David por la circunstancia que estaba viviendo. Entonces él decide tomar una salida, pero no fue la de Dios. Muy bien, vamos a ver Salmo capítulo 10, verso 1. ¿Qué era lo que estaba sintiendo David en ese momento? Salmo 10, verso 1 nos dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Está hablando un hombre santo, un hombre de Dios. Está hablando un cristiano, una cristiana, una mujer, un hombre, viviendo bajo una circunstancia difícil. Yo no sé qué puedas estar viviendo tú. Quizás un problema matrimonial y no se ve solución. Un problema legal y no se le ve solución. Un problema con un hijo o con muchos hijos y no se le ve solución.
Un problema donde en tu trabajo te han acusado falsamente y no se le ve solución. Pareciera que se están ensañando contra ti. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Salmo 13, verso 1 nos dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Qué está diciendo David? Yo siento que tú estás lejos. Yo siento que tú te escondes de mí. Yo siento que tú no me estás ayudando en esta situación. Yo siento que no veo resultados de las cosas que yo quisiera que cambiaran. Querido amigo y querida amiga, cuando una persona no ve respuestas en sus oraciones, sino todo lo contrario, y cuando las cosas van de mal a peor, y en lugar de estar esperando un cambio para bien, como que de repente todo se trastorna para mal, seguramente en tu alma, en tu corazón sigues lo mismo que estos salmos, lo mismo que esta porción de las Escrituras. ¿Hasta cuándo vas a estar lejos de mí? Salmo 22:1 nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué? No encuentro una respuesta. ¿Por qué? Yo ya he orado a Dios para que esta situación cambie. Yo ya he pedido a Dios con urgencia que las cosas sean diferentes. Yo ya le he pedido a Dios que me sane. Yo no veo sanidad alguna. Yo ya le he pedido a Dios que las cosas cambien para bien en mi favor, y no veo, sino al contrario, que van para peor. Yo no veo cambio alguno. Oro a Dios, busco a Dios y veo que las cosas se empeoran con mis hijos. Busco a Dios y veo que la situación va peor con mi familia, con mi esposa o con mi esposo. Busco a Dios y en mi trabajo se ensañan peor conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo en mi vida? ¿Por qué Dios está tan lejos de mí? Estas situaciones son horribles y quiero decirte algo. Todas las personas cristianas alguna vez lo han experimentado, todas, sin excepción alguna. Todos hemos pasado por esos momentos oscuros, todos. El asunto es que David estaba confundido. Estaba tan confundido porque el llamado era de Dios o no era de Dios. Dios lo llamó, ¿está de acuerdo? Vino un profeta, él ni siquiera buscó al profeta, vino el profeta y lo ungió con la santa unción de Dios y le dijo: tú vas a ser el nuevo rey de Israel. Sin embargo, cuando esto ocurre, comienzan a ocurrir cosas terribles. Todo se viene encima de ti como si fuera algo horrible, y como que en lugar de que lo que esperabas que viniera, te viene otra cosa. Esperabas bendición, esperabas todas las cosas buenas y de repente se sueltan todas las cosas malas. En una ocasión, cuando estábamos predicando a personas en la calle, de puerta en puerta íbamos hablando de la palabra de Dios, una persona en una familia abrió su corazón para la palabra de Dios. Y de repente la persona comenzó a buscar de Dios con mucha sinceridad. Cuando la persona lo hizo, de repente comenzó a tener más problemas en su casa. Se le fue un hijo, el otro andaba en la droga, y de repente como cuando viene algo encima de ti con todas las fuerzas, el hombre me dijo: si esto es buscar a Dios, yo no quiero buscar a Dios. Yo le decía: ¿por qué? Bueno, es que, mire, cuando yo no buscaba de Dios, mi vida había problemas, sí había problemas, pero ahora que busco a Dios hay mucho más y las cosas son mucho más horribles. Y yo le contestaba: es que cuando usted busca de Dios, entonces vienen los demonios a impedir que usted busque de Dios. No sé si te ha pasado que cuando comienzas a buscar a Dios con toda seriedad, las cosas comienzan a empeorar. Cuando quieres caminar honestamente con Cristo de su mano todos los días, comienzan a venir problemas, situaciones y mucha presión. Esto ocurre muy a menudo en la vida de muchas personas. Quizás para ti te sorprenda porque hay una confusión en la mente. David pensaba: si Dios fue el que me llamó, si Dios fue el que me ungió, si Dios fue el que hizo el milagro, yo no pedí esto y Dios me dijo, seguramente estoy esperando que simple y llanamente me pongan en el trono y me digan: tú eres el nuevo rey, David, y todos me empiecen a aplaudir. Sin embargo, Saúl no se quitó del trono. Saúl comenzó a perseguir a David y entonces él comenzó a sentir el agobio de la muerte una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Qué estaba pasando entonces? No entendió David. Vino una confusión terrible.
Quiero decirte que estos son los momentos más oscuros en la vida de una persona creyente. Si la aplicas a tu vida, es cuando estás viviendo la peor de todas las situaciones para ti. En tu salud, en tus fuerzas, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu vida personal. Hay confusiones. Y esa confusión es, ¿no está Dios conmigo? ¿Dios no me está bendiciendo? ¿Dios no me está ayudando? ¿Dios no me quiere hacer el bien? Y vienen por ahí otras vocecillas diciéndote, si Dios estuviera contigo, Dios te estaría ayudando. Si Dios estuviera contigo, entonces Dios te bendeciría. Quiero comentarte que a lo largo de estos años he estado observando dos cosas muy marcadas en la vida de las personas. Gente que se ha apartado de Dios por la sencilla razón de que creen que Dios es un Dios malo, que solamente les trajo tragedias y desgracia. Y por otro lado me he encontrado personas que hablan de un Dios tan bueno y tan bondadoso que solamente es pura bendición y prosperidad en sus vidas. Quiero decirte que estos conceptos que se tienen de Dios, si se tiene solamente un concepto, se está equivocado. Vamos a abrir la escritura, por favor, en el libro de Romanos capítulo 11. Si trae su Biblia, ábrala, le va a hacer muy bien. Romanos capítulo 11 en el versículo 22, un versículo muy, muy conocido. Romanos 11, 22 nos dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. En otras palabras, la Escritura dice algo muy sencillo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad es una característica que la religión ha exaltado demasiado. Por ejemplo, la religión te dice que Dios es todo bondad. Ahora, eso es cierto. Y las personas comienzan a entender a Dios como aquel que te ayuda, te protege, te cubre, te prospera, te bendice. Todo te lo pone de maravilla. Es un Dios que te da una felicidad inmensa y te da todas las bendiciones que tú puedas soñar jamás. Imagínate, te ves un hombre rico, sin problemas, con salud, con abundancia, disfrutando la vida. Pues ¿quién no quiere eso? ¿O no es así? Bueno, esa es la exaltación del Dios solamente de bondad. Entonces allí la persona se encuentra anclada, solamente es bondad. Pero cuando viene una situación se confunde, inmediatamente se pierde. Pero está el otro extremo, donde la persona solamente ve al Dios de justicia, al Dios vengador, al Dios que solamente está para castigarte y para hacerte lo malo y que está esperando a que te equivoques para fulminarte inmediatamente y para aplicar la ley sobre tu vida a la menor falla y como si estuviera monitoreando las 24 horas del día cuando te equivoques para entonces dejar caer su juicio sobre ti y entonces decirte, ya ves, eres un pecador y estás perdido y te vas. Ese es el Dios de justicia. Desafortunadamente, el que cree en el Dios de bondad se quedó en la religión solamente. Y el que cree en el Dios de justicia se quedó solamente en el Dios del castigo. La Biblia dice que Dios son las dos cosas, Dios de bondad y Dios de severidad. ¿A qué se refiere con eso? Que si tú te quedas con una sola idea o tienes una idea incorrecta de Dios, vas a fracasar en tu vida espiritual. David estaba luchando mucho en su mente. Si Dios me llamó, ¿por qué estoy siendo perseguido a muerte? Y seguramente él decía, yo esperaba que las cosas fueran diferentes. Quiero decirte que el problema central de esto que estamos tratando el día de hoy no es si te va bien o te va mal. Porque muchos de los santos en la Biblia tuvieron esas confusiones o esas batallas. Una de esas batallas las libró Job, cuando todo se vino abajo, su riqueza se vino abajo, sus hijos se murieron, todo le fue mal. Y entonces su mujer le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Porque la idea judía de aquel entonces era, Dios toda bondad, Dios toda prosperidad, un justo, un santo no puede padecer estas cosas.
Entonces, también cuando llegan los amigos de Job, le dicen, seguramente habrá alguna maldad escondida en ti, Job. Si tú te arrepientes y sacas tu impiedad, Dios te va a bendecir otra vez. Pero Job decía, no he pecado contra Dios. Entonces, el problema que estaban ellos enfrentando es un santo, un hombre de Dios, una persona que ama a Cristo. ¿Puede tener tantos problemas? ¿Puede venir enfermedad? ¿Puede venir dificultad? Y la respuesta es definitivamente sí. Pero para ellos era algo muy complicado de entender. A lo mejor para nosotros también. ¿Por qué? Porque tenemos la idea lineal de causa y efecto. ¿Te va mal? Es porque te portaste mal. ¿Te va bien? Es porque te portaste bien. Pero no sabes que en la Biblia esa regla también se rompe, porque hay gente que se porta bien y le va mal. Hay gente que es santa y padece como impío. ¿No me crees? Ahí está Juan Bautista. ¿De qué pecado le puedes acusar a Juan Bautista? Un hombre que vivió en ayuno toda su vida. Un hombre que proclamó el advenimiento del Mesías. Un hombre que proclamó la justicia de Dios y que predicó el arrepentimiento a la multitud. ¿Cómo terminó su vida? En la cárcel y decapitado. Entonces un justo puede padecer a pesar de ser justo. Los apóstoles todos murieron de una muerte cruenta a excepción de Juan. El mismo Mesías padeció. Entonces, ¿qué estamos entendiendo aquí de la Escritura? David estaba confuso en este momento. ¿Por qué me quiere matar? ¿Qué mal le hice yo a este hombre que me quiere matar? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué está insistiendo en querer quitarme la vida? ¿Por qué? Si yo no le hice mal, yo no procuré ponerme como rey, sino que Dios me llamó a mí y mandó a su profeta y me ungió y ahora Él me quiere matar. ¿Por qué? Cuando nuestra mente humana no alcanza los porqués, no debemos ir más allá, más que en la plena confianza en que Dios tiene todo bajo control. Decimos amén. Yo quisiera que lo diga fuerte. Pero quiero decirte que David no dijo amén. Te voy a decir por qué. Vamos a ver qué decisión tomó David en una situación como esta. Primera de Samuel, capítulo 27, verso primero nos dice: dijo luego David, ¿dónde dijo David? En su corazón, en sus pensamientos. Él dijo para sí mismo. ¿Qué dijo David en su corazón? Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Punto. Me detengo un momento. ¿Cuál fue la conclusión? Me va a matar este hombre. Ya me va a matar, no hay de otra. Fíjate que la conclusión humana, la mente humana siempre llega a conclusiones fatalistas. Y la conclusión humana, me voy a divorciar como quiera. No, esta familia va a quedar hecha a pedazos. No, fíjate que voy a terminar en la cárcel por la cuestión económica. Mira nada más, todo viene abajo. Finalmente todo viene a terminar. Esa fue la conclusión que David tuvo en su mente. Nada, por tanto, por conclusión, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. O en otras palabras, mejor va a ser, nada mejor será que mejor me vaya a la tierra de los filisteos. ¿Dónde es la tierra de los filisteos? Los filisteos eran los oponentes del pueblo de Dios, era el pueblo pagano, eran los enemigos de Dios. Mejor me voy al mundo, eso es lo que está diciendo David, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Son conclusiones humanas, son pensamientos humanos, son cosas que en lo personal vienen al corazón y suben cuando estamos bajo cierta presión, bajo cierta angustia. Como dijo el hombre que estaba a punto de morir, desahuciado, pues si me voy a morir, ya le pedí a Dios, no me sana, pues que venga un brujo a ver si quizás me sana. Si no me sana Dios, me sana el diablo. ¿Cuántas conclusiones en el corazón humano pueden llegar?
Si yo no puedo en esta situación de matrimonio total, mejor me divorcio. ¿Cuántos no se han divorciado? Muchos se han divorciado. Y mejor me busco otra. Mejor tengo otra familia, tengo otra vida, hago otras cosas. Siempre son las soluciones humanas, las conclusiones humanas, los pensamientos humanos, lo que tú crees que es mejor. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Y antes de eso, quiero decirte que lo peor que una persona puede hacer es dejarse llevar por sus pensamientos y sus deseos y su corazón. Pero vamos a ver qué hacía David antes. Primera de Samuel, capítulo 23, verso 2 y 4 nos dice: ¿cómo era David? Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. La vida de David se distinguía porque cada cosa que hacía él la consultaba a Dios. Esto es muy bonito, esto es muy hermoso, porque cada vez de que tú le preguntas algo a Dios y esperas la respuesta de Dios, siempre te va a bendecir en cualquier cosa que sea tu necesidad, por pequeña o grande, en cuestiones de qué vas a estudiar, dónde vas a trabajar, qué vas a hacer, dónde vas a vivir, qué es de tu vida, con quién te vas a relacionar. Todo eso es importante. ¿Tú crees que Dios contestará tus oraciones? Sí las va a contestar. Y cada vez de que tú hagas esto, entonces tú estás tomando en cuenta a Dios y a Dios lo está haciendo parte de tu vida. Pero si tú tomas decisiones sin consultar a Dios, entonces has excluido a Dios de tu vida. En el caso de David, él era un hombre que sí consultaba a Dios, pero había un momento donde algo le impidió acercarse a Dios. Yo quiero pensar, esta es una conclusión mía, por favor no vaya a pensar que esto viene escrito en la Biblia tal cual, es una suposición, es una interpretación mía. Yo quiero pensar que David oró a Dios y no encontró una solución. Yo quiero pensar que Dios le dijo a Dios: Señor, detén a Saúl, que Saúl en lugar de quererme matar me quiera bendecir. Señor, que en lugar de que Saúl quiera hacerme el mal, que él mismo venga y me ceda el trono y yo me siente en su lugar. Señor, yo te pido por favor que cambies sus sentimientos de Saúl y sean sentimientos para bendecirme y no para maldecirme. Pero no hubo respuesta. En esta ocasión, David no esperó una respuesta de Dios. No consultó a Dios para saber por qué Dios tan prolongadamente estoy viviendo una situación como esta. Quiero decirte que cada vez que enfrentamos alguna situación difícil en nuestra vida, con familiares, con la iglesia, con tus decisiones, si las tomaste en Dios y eso vino a traer una revolución, espera. Dios tiene algo, Dios tiene un propósito. De cada cosa Dios quiere enseñarte algo y quiere mostrarte cosas mucho más grandes. Sin embargo, la presión es muy fuerte. El que sabe soportar la presión y esperar en Dios es alguien que ha aprendido a confiar en Dios. Nosotros aquí decimos confiar en Dios, ¿no es así? Pero ¿dónde se prueba si realmente tú sabes confiar en Dios? Allá afuera, en tu trabajo, con tu familia, en la tentación, en las dificultades. Allí es donde realmente tu fe es puesta a prueba. Y en ese sentido, Dios quiere mostrar qué tan fuerte es tu fe. Pero si bajo cierta presión tú cedes, va y viene el de tránsito y tú le das dinero, tu fe no sirvió para nada. La presión te hizo caer en la corrupción. Si bajo la presión tú cediste a la cuestión de la deshonestidad académica o a la deshonestidad en la cuestión de tu trabajo, hasta ahí llegó tu fe. Tu fe no pasa de ahí, porque la fe es probada precisamente en ese fuego, en esa prueba. Pero en este caso David estaba bajo toda esa presión y decía: me va a matar. Mejor lo que voy a hacer
es mejor me voy al mundo, me voy con los filisteos, me voy con ellos y ya Saúl no me va a querer matar. Ahora, quiero decirte que lo único que estaba buscando David, ¿qué era? Salir del problema, salir del conflicto, ya no tener problemas. Querido amigo y querida amiga, qué horrible es cuando uno solamente busca salir. Como dice un dicho por ahí de mi pueblo, ya no quiero queso, sino salir de la ratonera. No, ya no quiero nada más que no tener problemas. ¿De veras tú quieres eso? ¿De verdad esa es tu visión? ¿Eso es lo que tú anhelas, salir del problema? Quiero decirte que es una meta equivocada cuando no es la voluntad de Dios. Era lo que quería David, salir del problema, no quería más problemas. Vamos a leer el Salmo 38, versículo 15. Necesitamos esperar y orar, y si la tormenta sigue y oramos porque no llueva y no está la tormenta en nosotros y sigue la tormenta fuerte, por algo Dios ha dejado la tormenta. Y por algo Dios quiere que la tormenta te llegue a ti y te llegue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Y si le oraste que no te ponga la tormenta y ahí sigues en la tormenta, en verdad confía en Dios. Él tiene una razón poderosa y tú la vas a entender después. Salmo 38, 15 nos dice: porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. ¿Cuándo va a responder Dios? No es cuando nosotros creemos que ya es el tiempo. No es cuando creemos que nosotros que ya es tiempo de que Dios conteste. Dios va a contestar cuando Él cree que ya es tiempo de contestar. ¿Por qué te deja entonces en otras cosas o en estas situaciones tan difíciles? Te quiere enseñar muchas cosas Dios allí. Te quiere enseñar la paciencia, te quiere enseñar el amor, te quiere enseñar que a pesar de lo que ven tus ojos, Él no te va a dejar. Y que aunque veas que todo se derrumba y que todo se viene abajo estrepitosamente, con todo Dios tiene control sobre eso. Pero hay que esperar en Dios. Salmo 33, verso 20. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es... ¿Quién es? Es Él. Muy bien. Fíjate que esto parece un detalle, pero es algo muy profundo. Cuando estaban en guerra, Saúl estaba ahí en aprietos porque estaban en guerra y el pueblo se le empezó a desertar. Y la gente se iba. Estaba quedando solo Saúl. El profeta Samuel le dijo: espérame para ofrecer holocausto y buscar la voluntad de Dios y la guianza de Dios para estas cosas. ¿Qué hizo Saúl cuando vio que el pueblo se desertaba? Cuando estaba bajo la presión. Si ha leído usted la Biblia, usted sabe qué hizo Saúl. No soportó la presión y él mismo fue y ofreció el holocausto. Quería que Dios le contestara ya. ¿Y qué es lo que le contestó Dios? Estás desechado por rebelde, por no tener la fe, por no saber confiar en Dios. Porque hizo lo que a él no le correspondía. El sacrificio lo tenía que hacer el profeta Samuel, no él. La presión lo llevó a tomar una decisión. La presión te puede llevar a ti a tomar decisiones rápidas. La opresión te puede llevar inclusive a tomar decisiones que no son la voluntad de Dios. Estás ya de verdad tan harto de la situación familiar que dices: ya Merte, ya se acabó, no más. Y sabes, tomaste una decisión equivocada. Mucha presión, mucha presión. Dios sabe por qué pasan estas cosas, para bien tuyo y para bien mío. ¿Qué es lo que puede pasar? No importa lo que pase. Hay una verdad muy sencilla en las Escrituras. Y esta verdad es: Dios es omnipotente. Sí, Dios es omnipotente. ¿Es así o no es así? Dios es tan poderoso que Él hace latir nuestro corazón. Usted no le da cuerda a su corazón.
Es un milagro de Dios nuestro corazón. El universo es un milagro de Dios. Y Dios tiene todo bajo su poderosa mano. ¿O no es así? Y si Dios es tan poderoso y tan grande y tan maravilloso, me toca a mí confiar en lo que Él va a hacer. Voy a orar, sí voy a orar. Voy a interceder, sí voy a interceder. Voy a ayunar, sí voy a ayunar. Pero confiaré en lo que Dios va a hacer, porque eso es lo mejor. Hace poco, un familiar estaba en una situación difícil en cuanto a la salud. Y todo indicaba que había una muerte, venía una muerte a ese familiar. Todo era seguro casi. Llegan por ahí mis hijos y me dicen, ¿qué va a pasar con este familiar nuestro? Todos queremos que haya milagros inmediatos, ¿o no es así? Todos queremos cosas inmediatas, todos esperamos lo inmediato. Yo les dije de manera tranquila, ¿ustedes creen en un Dios que es todopoderoso? Sí. ¿Que todo está en su mano? Sí. ¿Y que Él puede sanar a nuestro familiar si Él quiere en este momento? Sí. Bueno, si esto es lo que nosotros creemos, vamos a pedirle a Dios y haga como bien le parezca. Y descansamos. ¿Qué crees? Que Dios sí sanó a nuestro familiar. Dios hizo un milagro en su tiempo. Y si no lo hubiera hecho, también le damos toda la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en su perfecta y entera voluntad. Porque eso es lo mejor para nosotros y porque eso es lo mejor para nuestro familiar. Cuando tú aprendes a confiar en Dios, tú no estás esperando que la historia sea conforme a lo que tú quieres, conforme a lo que tu razonamiento y tu lógica o tus deseos quieren para esta historia. Llámese matrimonio, llámese hijos, llámese trabajo, llámese como quiera, llámese salud, llámese circunstancias, llámese iglesia, ponle el nombre que quieras. Solamente creo algo: Dios es todopoderoso. Dios tiene control de todas las cosas, por pequeñas o grandes. Y si yo estoy esperando en Él y confío en Él, Él va a hacer como Él quiere. Y eso va a ser mejor que todo lo que yo pueda desear. Créeme que esto es maravilloso. Pero vamos a ver qué pasó con David. Primera de Samuel 27, versículo 2 al 4 nos dice: se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había oído a Gat. ¿Y qué dice ahí? Y no lo buscó más. Este énfasis de no lo buscó más es a propósito. Fíjate algo interesante. David logró su objetivo. Ya no lo persiguió Saúl. Esto es impactante. Vamos a decir que se salió con la suya. Entonces David dijo en su corazón: me voy al mundo, me va a matar mejor me voy. Y toma a sus 600 hombres y se van al mundo, se van allí con los enemigos, y allí están. Y dice la Biblia que Saúl no lo persiguió más. Encontró una solución. Claro, tienes un problema familiar, te divorcias y buscas otra mujer, si ya te libraste del problema. Ya no vives con la mujer rencillosa o el hombre rencilloso. Ah, sí, corriste a tu hijo, sí, ya se acabó el problema. Ah, de repente tenías conflictos en el trabajo, mejor lo botaste y te fuiste, ya se acabó el problema. Qué bueno que hayas resuelto tus conflictos. La pregunta que yo te haría sería: ¿eso fue lo que Dios te mandó? ¿O eso fue lo que tú decidiste? Lo que Él decidió había dado una solución real a lo que Dios no pudo. ¿Dios no puede? Dios no pudo, le pidió: me quieren matar y tú no me lo quitas de encima. Yo voy a dar una solución, Señor, yo la voy a dar.
La solución es que yo me voy a ir al mundo y allá ya no me va a perseguir vas a ver. ¿Y qué crees? Que se va y que no lo persigue más. Si esto que estamos leyendo es así, estamos perdiendo el tiempo aquí con muchos problemas en la presencia de Dios. Haciendo lo correcto y lo bueno tienes muchos problemas. Entonces estás perdiendo tu tiempo. Porque David buscó una solución en la carne y le fue bien. ¿Crees que sea así? Yo tampoco creo que sea así. Sin embargo, cuando una persona decide tomar una decisión en la carne, sí le va bien en principio. Pareciera que hay una solución. Pareciera que por fin llegó esto, pero es un camino que poco a poco va en decadencia. Vamos a seguir leyendo. Todo marchaba bien, todo marchaba bien. El único problema es que después David se convirtió en un sicario. Bueno, es una palabra nueva. Se convirtió en un mercenario. Se convirtió en una banda de guerra que llegaba a los poblados y los hacía pedazos y se iba. Nada más que había un pequeño detalle. David se encontró con unos problemas de conciencia terribles, porque si fuera a matar a gente de Israel, estaría pecando. Pero si mataba gente de los enemigos, estaba con el enemigo. David entró en una trampa sin darse cuenta. Vamos a leerlo. 1 Samuel 27, versículo 8 al 12. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezreitas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombres ni mujeres, y se llevaba las ovejas y las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquís. Y decía Aquís: ¿dónde habéis merodeado hoy? David decía: en el Negev de Judá, y en el Negev de Jaramel, o en el Negev de los Eneos. David estaba diciendo: pues yo voy allá con los enemigos. Pues tú sabes dónde están los enemigos, Aquís. O sea, David le estaba diciendo, se lo voy a traducir al español: estoy asaltando a los de mi propio pueblo. David era muy listo. Si les decía que iba con los que tenían alianza con este rey Aquís, ¿qué le iba a pasar a David? Pues si no te mató Saúl, te va a matar este. Ahora, David escogió un camino de mentira, de engaño. Tenía que matar a la gente y no dejar vivo a nadie por el miedo de que le van a decir, de que le van a llegar con la noticia de que él está haciendo destrozos dentro del mismo territorio. Qué terrible es para una persona que se ha apartado de Dios, porque está confundido. No sabe si vivir santamente y se vuelve una confusión. La persona que se aparta de Dios para andar en el mundo, de repente como que le quedan atisbos de justicia y dicen: es que no puedo mentir. Pero pues si eres bien mentiroso. No, es que no puedo robar. Pues si estás robando. No, es que no puedo esto. Y de repente entra en una confusión terrible. ¿Por qué? Porque ni es cristiano ni es mundano. Y cuando hace cosas mundanas se tiende una conciencia tan culposa que se siente atormentado terriblemente y no puede estar en santa paz, porque ni está a gusto en el mundo ni está a gusto en la iglesia. Está perturbado en todo lugar. Ese es el camino que estaba caminando David. Verso 11: ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniese Nagat diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y luego nos dice: y Aquís creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. ¿Qué decía el rey Aquís? Ya en verdad se volvió todo un chacal.
Se volvió uno de los nuestros, se volvió un tramposo y se volvió un mentiroso. Mira, les está dando con todo a los de su propio pueblo. Este es de nosotros, véngase para acá, mi hijo. Usted sí es de aquí. Pero David estaba mintiendo. David se estaba mintiendo a sí mismo. David estaba engañando a ese rey Aquis. Y David estaba cometiendo actos terribles contra ese pueblo y no dejaba vivo a ninguno. Yo pienso que vivir en esa condición es una miseria. Y yo te puedo decir hoy, joven que estás aquí, no puedes vivir en el mundo y no puedes vivir en las cosas santas, porque para ti será una tormenta. Le digo a usted que es una persona adulta y tiene problemas familiares. Si usted cree que ya resolvió su conflicto dejando a su mujer, espérate a lo que viene después. Si tú crees que ya resolviste tomando una decisión en la carne, espérate a lo que viene después. Vamos a ver qué ocurre. Parece que en esta vida se toman esas decisiones y no pasa absolutamente nada. Pareciera que inclusive David subió de rango porque ahora estaba entre los guerreros del rey Aquis, que era un imperio en aquel entonces. Vamos a ver, la vida continúa. El tiempo sigue pasando, parece que no ocurre nada, pero Dios, que es todopoderoso, sabe perfectamente que están pasando muchas cosas. Primera de Samuel 30, versículo 1 al 4 nos dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Me voy a detener porque quizás no estás entendiendo la historia. Viene David a enfrentar otra batalla ahí mismo, pero no sabe que en la vida todo trae una consecuencia. Todo. Ahora le va a ocurrir a él. Fíjate lo que pasó. Verso 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Parece que no pasa nada en la vida. David, tú escogiste este camino. Tú fuiste a causarle mal a otras personas. David, ahora te toca a ti. Y de repente, ahora se llevan a su esposa y a sus hijos. A la esposa y a los hijos de todos los que andaban con David. Le toca a él. Querido amigo, todas las cosas que hacemos en esta tierra, tarde que temprano tendrán una consecuencia. Tarde que temprano. Y dice que cuando ellos vieron que se llevaron a sus esposas y a sus hijos, ellos no sabían si vivían o morían. Simple y sencillamente se fueron. La ciudad estaba quemada. Estaban tan dolidos ellos que se pusieron a llorar y a clamar y a gemir. Dice que hasta que ya no tuvieron fuerzas para llorar. ¿Sabes qué te está diciendo la Biblia? Quizás nosotros los predicadores tenemos tantas limitantes para expresar lo que la Biblia te quiere mostrar. Estaban tan dolidos como alguien que llora y está llorando tanto que le faltan las fuerzas y ya no puede llorar más. Lloró hasta que sus fuerzas se agotaron hasta el extremo. Ya no había fuerzas, no había más. Y lloraban y lloraban y lloraban y lloraban y lloraban y lloraban y lloraban. Todo aquel que comienza a tomar sus propias decisiones, apartándose de Dios y haciéndolo a un lado, porque te ha ido muy mal según tú,
porque las cosas no han salido como tú quieres, porque le has pedido que Dios te sane y no te sana, porque le has pedido a Dios que te dé dinero y no te da dinero, porque le has pedido a Dios que tu marido cambie y no cambia, porque le has pedido a Dios que tus hijos comiencen a buscar de Dios y no buscan de Dios, y entonces comienzas tú como David a pensar en tu mente y en tu corazón a decir, no, pues Dios no ha contestado, Dios no me ha dicho nada, Dios no cambia las cosas, Dios sigue exactamente igual y yo ya me desesperé, mejor me voy. Y voy a tomar esta decisión, voy a correr a mi hijo, voy a dejar a mi esposo, voy a dejar de buscar de Dios, voy a hacer esto y voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Cállate. Mejor espera en Dios. Ya estás pensando hasta en dejar el trabajo, en tantas cosas. No las preguntaba a Dios. Es una rebeldía terrible. Y David pareciera que de manera inmediata encontró una solución, porque ya Saúl ya no lo siguió. Y empezó su loca carrera. Y ahora está llorando David. Ahora está llorando David con los hombres. Ahora están lamentándose, ahora están gimiendo, ahora están quebrantados. Qué bueno fuera que Dios se les apareciera físicamente y les dijera, ya ven, por su necedad y por su soberbia, por la dureza de sus corazones, no aprendieron a confiar en mí. Y yo puedo decirte hoy, ¿cuántas veces tenemos que darnos de topes en la pared? Porque las cosas no salieron y buscamos una solución, no en la voluntad de Dios, sino en algo inmediato que nos dé una respuesta a nuestras quejas o nuestras inquietudes, algo que nos dé una solución rápida a lo que estamos buscando. No importa que es Dios o no es Dios, no importa quién sea, lo que quiero es que esto cambie, que esto sea diferente. Debemos de decirle a Dios, no importa lo que sea, no importa el tiempo que sea, mientras tú estés, tú acomodarás todo para nuestro bien. Estaba llorando David. David se tuvo que arrepentir. Cuántas necedades en la vida de muchas personas. Decisiones apresuradas. ¿Hasta dónde te van a llevar tus decisiones? Y luego le vas a reprochar a Dios. ¿Por qué pasó esto? Quizás tu vida sea la acumulación de tus malas decisiones, de tus necedades y tus terquedades, porque no quisiste esperar en Dios. ¡Qué terrible! David se tuvo que arrepentir. Proverbios 15, verso 13 nos dice, el corazón alegre hermosea el rostro, eso es cuando tienes a Dios, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Primera de Samuel 36, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Todos estaban amargados contra David. David, tomaste una decisión. David, por tu culpa perdí a mi esposa y a mis hijos. David, y estaban ya con la piedra. Vamos a matarte, David, también a ti. Pero David se había arrepentido. ¿Y qué dice ahí? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Una buena enseñanza tuvo David ahora. No importa lo que vea, no importa lo que oiga, no importa la presión que sienta. Quería subir de la muerte, ¿no, David? Pues ahora estos te quieren matar, son 600 contra ti, David. ¿Y cómo vas a escapar de ellos? Pero ahora David había entendido algo, que solamente Dios es el único que nos libra, que Dios es el único que nos guarda, que Dios es el único que tiene tanta paciencia y tanto amor con nosotros, no importa las cosas como estén. Querido amigo, el amor de Dios no termina a pesar de lo que tú ves. Nosotros somos los necios, nosotros somos los que nos rebelamos contra Él. Nuestra es la rebelión y nuestra es la culpa, no de Dios. Y si tú dices que por qué pasan estas cosas en tu vida, dale gracias a Dios. Porque todo lo que pase, si tú estás de la mano de Jesús, será para tu bien, todo. Pero si tú te sueltas de la mano de Dios y dices, tengo una solución, es como curar
La sed con la embriaguez es como querer apagar el fuego con gasolina. Tu solución salió peor que el mismo problema. Así le pasó a David. Su solución salió peor que el problema que traía. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Primera de Corintios 16, verso 13. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Quiero pedirte que cierres tus ojos por un momento. Yo no te conozco. No sé qué estés viviendo y cuáles sean tus problemáticas. No te conozco, pero tengo una palabra de Dios para ti. No has querido confiar en el Dios omnipotente. No has querido doblegarte ante Él y te has levantado para hacer tu propia voluntad. Esta palabra que yo te he predicado el día de hoy es una advertencia de lo que viene a tu vida. Sométete a la voluntad de Dios. No importa lo que vean tus ojos. No importa lo que tus sentidos te digan y no importa cuánta presión sientas. El Dios de Israel no te va a abandonar. Confía en Él y Él te va a ayudar. Pero si tú tienes una solución mejor a Dios, vas a correr como David. Vas a creer, me salí con la mía. Ahora sí mi problema se solucionó. Yo le oré a Dios y no pasó nada. Y ahora sí pasó. Y no entiendes que es una trampa. No entiendes que es una obra del diablo para engañarte. Qué terrible. Oraste a Dios que te vas a casar y no te casas. Tengo la solución. Voy al mundo a buscar con quién me caso. Una trampa del demonio. No sabes lo que te espera allá. No lo sabes. Solamente te digo de parte de Dios, no lo culpes el día de mañana por todo lo que viene. Porque palabra de Dios ha habido, advertencias de Dios ha habido. Si mi vida derrumbarse pareciera, aun si la fuerza de mis manos se cayera, aun si perdido me encontraré en medio de la oscuridad, yo sé que tú mi vida guardarás. Aunque la tierra toda sea removida, aun si los montes se traspasen hasta el mar, aunque se agiten hoy las aguas y se muevan las montañas, no temeré porque conmigo estás. Cuando la angustia me quebranta el corazón, cuando mi alma ha perdido
mis enemigos intentándome destruir. Te buscaré, yo clamaré ante ti. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? No temeré jamás, yo en ti confío. Aunque un ejército acampe contra mí, porque en el día de la angustia a tu lado estaré. En tu morada seguro habitaré. De la muerte mi vida has rescatado. Me has librado del lazo del cazador. Y me cubres con tus alas y me llenas de tu amor. Estás formando en mí un nuevo corazón. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Amado Dios, te damos gracias porque nos dejas ver con claridad que aunque nuestra vida está llena de dificultades, de obstáculos, de presiones, de angustias, de dificultades, el que tú estés con nosotros será nuestra garantía, Señor.
Ayúdanos para no ver las circunstancias, para no estar esperando el cambio externo de las cosas, para entonces decir que estamos bien. Estamos bien porque tú estás con nosotros, Señor. Estamos bien porque tú aderezas mesa en presencia de nuestros angustiadores. Estamos bien porque a pesar de las cosas y de todo lo que nos rodea, tú nos sostienes. Estamos bien porque en medio de la enfermedad tú nos sostienes, Dios. Estamos bien porque, Dios, tú estás con nosotros en cualquier momento, Señor. Y no esperamos que las circunstancias cambien. Te alabamos el día de hoy. Te alabamos y te damos toda la gloria hoy, Señor. Y hoy reconocemos que tú eres Dios allá en el cielo, que tú eres Dios aquí en la tierra y tú eres Dios debajo de la tierra. Y hoy reconocemos, Señor, que no hay despropósito alguno en todo lo que vivimos, Señor, que nuestras vidas están en tu mano, Señor, y que no hay nada, Señor, que sea para nuestro mal. Dice tu palabra, Señor, Padre, que todo ayuda bien a los que te aman, Señor. Y no estás diciendo que no vengan dificultades o problemas o enfermedades o angustias. Eso va a ser para nuestro bien, Señor. Porque todo lo encausa, Señor, para hacer bien a nuestras vidas, a nuestras almas. Te damos toda la gloria. Yo te pido, Dios, que le hables a aquellas personas que han tomado decisiones por su propia cuenta y que han trastornado sus caminos, que han trastornado sus matrimonios, sus familias, y que han estado culpando a otros por sus malas decisiones y señalando siempre a su pareja de todos los fracasos personales, y no entienden que fueron ellos, Señor, quien tomaron sus malas decisiones y que se apartaron de ti. Que el corazón vuelva a ti, Señor, como David en arrepentimiento. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Eres el único camino, la única verdad y la única vida, Señor. Es un camino que por torpe que seamos no nos vamos a extraviar. Quizás no tengamos muchas capacidades intelectuales para dar soluciones a los conflictos que tenemos, pero te tenemos a ti, Señor. No seré suficiente. No nos falta nada, Señor. Estamos bien. Estamos bien, Señor. Estamos bien. Estamos bien. Porque cuando azotó la tormenta a los discípulos en esa barca, mientras ellos se angustiaban, tú estabas dormido en la cabecera de esa barca y te gritaban: sálvanos que perecemos. Les dijiste: hombres de poca fe. Y a tu palabra, Señor, reprendiste los vientos y la tempestad, y hubo grande tranquilidad, grande bonanza. Queremos que esa palabra sea dicha en nuestro corazón, para que haya grande tranquilidad, paz, grande bonanza en nuestras almas, para caminar contigo todos los días. Sea dada esa palabra del cielo a cada uno, Dios, como le dijiste a los discípulos: paz a vosotros. Te alabamos, Señor.